Hoy vamos a hablar de un tema que es el microbioma y los trastornos de conducta alimentaria. Este es un estudio que se hizo en base a una revisión bibliográfica y fue elaborado por un equipo multidisciplinario. Dentro de este equipo estoy yo, que soy la autora principal. Mi nombre es Ipatli Ayuso y soy pediatra. También está la doctora Brenda, que es de medicina interna, la doctora Laura Leticia Zavala, que es psiquiatra especialista en trastornos de conducta alimentaria, el doctor Sergio Fernández Ortiz, que es gastroenterólogo pediatra, y la licenciada Victoria Villafuerte, quien es licenciada en nutrición. En este trabajo lo que hicimos fue hacer una revisión de todos los estudios que se han publicado recientemente en cuanto a microbioma, cuál es su efectividad y sobre todo si ofrecen algún tratamiento para los pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Como todos sabemos, los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades graves con bases genéticas y neurobiológicas, donde uno de los principales sistemas afectados son el gastrointestinal y el neurológico, por lo que el microbioma juega un papel muy importante. Desde el descubrimiento del microbioma y su papel en el eje cerebro-intestinal, se han realizado investigaciones que sugieren a los pre y probióticos como una herramienta útil para el manejo de los trastornos de conducta alimentaria. Los llamados psicobióticos, en referencia a probióticos que en cantidades adecuadas mejoran las funciones cognitivas, son una nueva línea de investigación en los trastornos de conducta alimentaria. Así pues, algunas de las complicaciones de los trastornos de conducta alimentaria son consecuencias directas de los comportamientos restrictivos como la baja ingesta, el uso y el abuso de laxantes, los diuréticos o los vómitos, que pueden llevar a alteraciones electrolíticas, alteraciones de la motilidad intestinal, constipación, disminución de la densidad ósea, y estas complicaciones se acompañan de ansiedad y depresión que a su vez alteran los comportamientos purgativos. Así que realizamos una revisión bibliográfica en PubMed desde hace 5 años hasta enero del 2021 con los nombres trastornos de conducta alimentaria o eating disorders y microbioma o probióticos, y se excluyeron aquellos con idiomas diferentes a inglés, francés y español. En consideración de éticas, nosotros no tenemos ninguna información personal que permite identificar a los pacientes y no contamos con ningún conflicto de intereses. De inicio nosotros encontramos 32 publicaciones, de las cuales escogimos las principales, sobre todo aquellas que se trataban de un metaanálisis en base a su relevancia, y se recabó información significativa. Los probióticos entéricos y sus metabolitos pueden modular el estado de ánimo y el comportamiento. Una de las vías por el cuales los hacen es a través del eje cerebrointestinal, y es por la producción de neurotransmisores como el triptofano y la tirosina. Dinan, que es un psiquiatra, describió el término psicobióticos en referencia a bacterias que al ser administradas confieren beneficios mentales. Y en este grupo de psicobióticos se incluyen pre y probióticos capaces de producir y de liberar ácido gamma aminobutírico y serotonina, modulando el nivel de ansiedad y del estado de ánimo. El primer psicobiótico reportado como agente terapéutico es el lactobacilo. Muchas de las drogas psicotrópicas como la iproniazida, que es inhibidor de la monoaminoxidasa, tiene efectos antibióticos, o la clorpromacina tiene efectos antifúngicos. Los antidepresivos tricíclicos también tienen efectos antiplásmicos. En el caso de los trastornos de conducta alimentaria, la serotonina juega un papel importante en el estado de ánimo de las pacientes con anorexia. En estados de desnutrición se han encontrado niveles de precursores de serotonina bajos en comparación con los mismos pacientes en estado de recuperación. A nivel intestinal, el microbioma tiene influencia en la secreción periférica de serotonina, alterando el número y la funcionalidad de células enterocromáfinas de la pared intestinal y en la liberación de precursores de serotonina al sistema circulatorio. Otro de los mecanismos es la regulación de la ingesta de alimentos bajo la producción de péptidos, que son secuencias de análogos de hormonas reguladoras que imitan la respuesta del huésped en saciedad. En el caso de la leptina, en estudios de obesidad se ha demostrado una relación inversa de la presencia de bacteroides y Prevotella y mayor de bifidobacterias y lactobacilos. Así pues, la disbiosis intestinal causa una disminución significativa de la absorción de nutrientes esenciales.
En pacientes con restricción de alimentos, la falta de sustratos energéticos conlleva a disbiosis. Roseburia y bacteroides son dependientes de la cantidad de carbohidratos y proteínas de la dieta, y la proporción de bacteroides depende del tipo de fibra dietética que llega al intestino. En casos de ayuno prolongado, algunas bacterias sobreviven utilizando la mucina intestinal, como la Verruco microbio, la cual se ha encontrado alta en pacientes con anorexia. Estos niveles disminuyen cuando hay una recuperación del peso. Y en el caso de Methanobrevibacter smithii, que genera metano al reducir hidrógeno y dióxido de carbono, es un ejemplo que el ecosistema intestinal está alterado en los pacientes con anorexia, y que en estos pacientes se busca fuentes de energía en respuesta a la baja biodisponibilidad de nutrientes. Este metano se asocia a la disminución de la motilidad intestinal, que lleva una constipación que es frecuente en los pacientes con anorexia. Esta diversidad de bacterias intestinales contribuye a la desnutrición, como se demostró en los estudios de trasplantes fecales de pacientes con kwashiorkor a roedores receptores, que resultó en una pérdida de peso y en una desnutrición subsecuente. De forma similar, cuando se realizó el trasplante fecal a roedores de pacientes con obesidad, estos presentaron una mayor adiposidad a pesar de no haber aumentado la ingesta de alimentos. Estudios realizados en muestras fecales de pacientes con anorexia coinciden con lo encontrado en pacientes con desnutrición en los estudios famosos de Bangladesh, reportando abundantes especies de Firmicutes y de Methanobrevibacter smithii, y la reducción de especies como Bacteroidetes, Heminger, Roseburia, en comparación con muestras fecales de grupos controles. La mayoría de los ácidos grasos de cadena corta ayudan en procesos como la inflamación y la hemostasis. En pacientes con anorexia se ha demostrado una alta proporción de ácidos grasos de cadena ramificada debido a la fermentación de fuentes endógenas de proteínas, a manera de sustrato de energía alterna en ausencia de los carbohidratos y de fibra dietética. Estos ácidos grasos de cadena corta derivados de proteínas son de particular relevancia en disfunciones metabólicas en los trastornos de conducta alimentaria, y han sido descritos también en la fisiología de la resistencia a la insulina. En cuanto a la bacteria intestinal, cuando ésta ha sido afectada, genera endotoxemia, desencadenando respuestas inflamatorias similares a las descritas en aquellos pacientes con obesidad. Otro mecanismo más es la porosidad del epitelio intestinal, que afecta directamente la actividad neural en el sistema límbico, y por medio de la activación de la microglia y citocinas proinflamatorias es responsable de la respuesta inflamatoria generalizada de muchas enfermedades psiquiátricas. En pacientes desnutridos, la activación de linfocitos y enterocitos, el aumento de plasma de células proinflamatorias como interleucina 6 y la disminución de la expresión de células antiinflamatorias como interleucina 10 se asocian con la atrofia muscular observada en pacientes caquéticos, también descrita en pacientes con caquexia secundaria a procesos oncológicos. La amenorrea secundaria a un déficit de estrógenos es un síntoma común, y se reportó que los estrógenos disminuyen la virulencia bacteriana al mismo tiempo que aumentan el crecimiento poblacional de las mismas. Así pues, existen cada vez más evidencias que indican que las bacterias intestinales están involucradas en la etiología, progresión y tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, faltan estudios que especifiquen las cepas, la biodisponibilidad, así como el tipo de TCA, ya que la mayoría de estos estudios se han realizado en pacientes con anorexia. Fructanos y glutanos se han utilizado en modelos experimentales en ratas para disminuir la ansiedad y respuesta al estrés con muy buenos resultados. Sin embargo, no todos los estudios demuestran datos positivos. Si bien sabemos que el cambio de una dieta vegetariana a una basada en proteínas animales conlleva un cambio en el microbioma, estudios en poblaciones pequeñas describieron que la introducción de una dieta agresiva con probióticos en pacientes con dietas previas restrictivas, los lactobacilos pueden incrementar el proceso de inflamación intestinal y empeorar los síntomas neurológicos. Se ha descrito mejoría en los síntomas intestinales de realimentación al agregar prebióticos a los suplementos enterales en pacientes que requieren alimentación por sonda nasogástrica.
Los resultados realizados con los psicobióticos, específicamente con lactobacilos y bifidobacterias, han demostrado resultados positivos en síntomas tanto intestinales como psicológicos, en la mayoría de los casos. Sin embargo, faltan estudios para capturar las variaciones del perfil microbiano y su función en todas las etapas y los tipos de trastornos de conducta alimentaria. Si bien no son la base del tratamiento, sí pueden ser aliados en el manejo nutricional de estos pacientes. Este estudio lo llevamos a cabo en diferentes partes de la República, principalmente en Monterrey y en Guadalajara, y vamos a dejar aquí nuestros datos para cualquier otra información relacionada con esto. Muchas gracias.